Amigos y amigas de Editorial Revive que nos están viendo en Nueva York, en todo Estados Unidos, en Centro Sudamérica, es un verdadero placer para mí estar con ustedes y teniendo al hombre figura en este momento y no solamente en Editorial Revive, sino también que está sonando con tubo en Guatemala y es el señor Raúl Castañaza que estará lanzando su libro Mentalidad Correcta este jueves 30 de abril. ¿Cómo estás, Raulito? Pues bueno, creo, lo voy a decir primero, creo que solo un amigo puede hablar de uno de esa manera, ¿verdad? Alguien que te conoce, alguien que tiene muchos años de saber por dónde hemos caminado. Así que, Correcto. mi amigo, gracias por esa hermosa presentación. Y la verdad es que estoy, como decimos en Guatemala, tú lo sabes muy bien, estoy en salmuera, ya no sé más qué pensar, estoy emocionado. Yo sé que tú ya pasaste por este caminito, pero la verdad es que muy contento al final de que este proyecto dé la luz después de tantos desaciertos, aciertos, decisiones, no decisiones, hacemos o no hacemos, ha llegado el día. Así que, ¿qué te diré? Me siento emocionado y bueno, con la confianza en Dios, en la editorial, que pues me ha apoyado, pero ciegamente, tu apoyo, amigo, que tú pues fuiste el hilo conductor para llegar hasta este momento. Así que, ¿qué más te puedo decir? Sentirme dichoso y contento. Muchísimas gracias, Raúl. Y vos sabés, el que te quiere te aporrea. Entonces, no hemos Ay, empezado la Dios mío. entrevista, o sea, a lo que te viene, papá. Bueno, Quiero está comentarles, bien. quiero comentarles, nosotros con Raúl Castañaza nos conocemos desde hace más de 30 años, más o Sí. menos como 35 años, 36 años por ahí. Y Raúl, ¿qué diferencias hay entre el Raúl eh, de 18 o 20 años al Raúl que el hombre maduro ahora, todo un personaje en los medios de comunicación y que ha dado un paso fundamental? Y me recuerdo en una entrevista que tú dijiste, todos tenemos un lado B y yo estoy Ujú. contando mi lado B. ¿Qué diferencias ves? Pues sabes que creo que hay un factor común en mí de todas mis edades y es lo soñador que yo soy. Siempre vivo soñando que todo es posible, que todo se va a dar, pero lo que creo que ha cambiado en mí es la madurez para aceptar esos sueños y saber cuáles son realizables y cuáles no, porque de verdad yo siempre he creído desde muy pequeño que todo se puede alcanzar, ¿verdad? Contigo vivimos una etapa en donde conocíamos artistas y los alcanzábamos y llegamos a ellos a pesar de las circunstancias y esas cosas. Es un ejemplo nada más de cómo mi mente ha funcionado siempre. Lo que no había vivido, digamos, son las situaciones adversas, las vicisitudes de la vida que me fueron enseñando que las cosas no son tan como yo las pintaba, ni tan como Raúl Castañaza las imaginaba. Entonces creo que el Raúl Castañaza en esta nueva versión creo que tiene mucho más madurez, mucho más realidad, pero sigo siendo el soñador de siempre. Así que creo que entre eso, lo que ha mejorado es la madurez y ha mejorado también de poner un poquito más los pies en la tierra y decir, bueno, Raulito, sí, ya lo soñaste y tú sientes que es posible, pero bueno, hay que trabajarlo, va a llevar tiempo, será un proceso. No es como de la noche a la mañana como antes. Yo creía que se hacían las cosas en mi juventud, en mi adolescencia, en mi carrera profesional, crecí muy rápido también, entonces todo era tan efervescente que yo decía que era espontáneo, pero yo creo que la vida ya me enseñó de que todo se puede realizar, pero todo lleva un proceso, nada más hay que tener fe y garra un poquito para llegar. O sea, yo creo que ya se llama madurez y adultez lo que está pasando en Raúl Castañaza a esta edad, amigo. Definitivamente, hablando de eso que dijiste, que llegábamos a los artistas fácilmente en aquella época porque trabajábamos en una emisora muy famosa Ujú. y todo. Este va a ser un comercial, y se lo espero poner, este es un comercial. Cuéntanos qué pasó en un mes de marzo del año 1992 Ay, en la Dios antigua mío. Guatemala. Bueno, primero no sé cómo nosotros o con qué osadía teníamos como patojos jóvenes para los que nos ven en otros países, Una de la la travesura. decisión.
de tomarnos la responsabilidad de irnos a ver un show internacional a una ciudad lejana donde, bueno, primero nos tenían que dar permiso, segundo teníamos que conseguir los recursos y tercero, no sé qué tanto teníamos que hacer, pero nosotros lo hicimos, o sea, rompimos cualquier hito que se podía imaginar para estar en un show allá con los amigos y disfrutar de eso. Yo, Marco Tulio, no recuerdo ni cómo nos regresamos, no tengo idea. Lo que sé es que estuvimos ahí y lo vivimos como enanos, o sea, lo disfrutamos al máximo, Les voy pero a, cuánto, les o voy a sea, contar, o sea, les voy a contar lo que dice Raúl, es cierto. Nos fuimos a la antigua Guatemala porque había un show de siempre en domingo. seguro en bus. Sí, nos fuimos en bus, claro, nos fuimos a quedar nos fuimos a quedar a la cabaña de aquella tu amiga y de la familia de tu amiga que vivían en la Bolívar. Ah, ya sé, ya sí, ya me Sí, sí, recordé. entonces no me recuerdo el nombre de ella, pero nos fuimos a quedar ahí Coralia. de Coralia, ajá, nos fuimos y éramos 6. Y entonces nos fuimos y en ese siempre el domingo estaba Pandora, estaba Ricky Martin, estaba Arjona, Ay, Dios mío. estaba la FM de Zacapa, eh, estaba Mijares. O sea, realmente era un excelente elenco. Entonces nosotros nos fuimos con nuestras playeritas de la emisora que Ujú. nosotros representábamos, que era contraria a la emisora patrocinadora. Ajá. Y no miran ustedes que el ejército no nos dejaba pasar. Entonces nos metimos por unos cafetales para ver si podíamos y no logramos. Ay, Entonces en Dios mío. una de esas nos pusimos en primera fila frente al lazo de los guardias y los guardias se fueron para un lado y Raúl dijo, ¡corramos! Y tiramos el lazo que no nos dejaba entrar y nos fuimos corriendo y allá Ay, había Dios mío. aquel mundo de gente detrás de nosotros y el lugar estaba lleno. Y nos metemos y nos empezaron a caer los gases lacrimógenos, ¿te recuerdas? Pero Ay, no no. dejamos de correr por eso Pero llegamos. y llegamos como a 4 filas del escenario. Y la gente, ay, pobrecitos, ¿cómo los trataron? ¿Qué les hicieron? Y ahí estábamos nosotros con nuestras camisetas de la emisora que no patrocinaba, pero estábamos ahí viendo siempre el domingo. ¿Cómo esas cosas, Raúl, hacen en los buenos recuerdos el que uno pueda ser resiliente? Creo que, bueno, hubo gente que fue resiliente, aunque ese término no lo conocíamos con nosotros, ¿verdad? Y nos Ujú. acogió y nos dio un espacio, pero nosotros, es que es lo que yo digo, ¿verdad? Cuando un sueño, cuando una ilusión está implantada en uno, vas a hacer lo que tengas que hacer para llegar a ese fin. El fin de nosotros en ese momento fue llegar a ese evento y llegamos. Y yo creo que al final nos hemos de haber reído como enanos, no hemos de haber dormido de todas las anécdotas que escuchamos y hoy quedan los bonitos recuerdos. Y creo que cuando uno es pues más que resiliente, es como necio, es insistente, es cosechador de sueños y de logros, creo que no hay impedimento como para no salir adelante y si pasan cosas malas, seguir encima de todo eso, avanzando y todo, pero la verdad te digo, yo no sé, ¿verdad? Es que a mí el término resiliente se me hace ahora como tan nuevo, entonces yo decía, pero ¿cómo yo aplico ser resiliente en aquellos días que era patojo y quería lograr todo y ahí nos íbamos? Ay, vos no te des pa'l bus, ahorita te ajustamos y nos íbamos y hacíamos. Ujú. ¿Verdad? Sin medir un poco tal vez el peligro y las cosas, pero sí lo logramos. Yo hoy miro mis autógrafos de Sasha, de todos esos artistas en periódicos y digo yo, Dios mío, o sea, realmente quién no nos puso, nos debió haber puesto freno y sin embargo no, pero eso al final nos ha traído a lo que somos el día de hoy, ¿verdad? Las personas que sabemos que podemos lograr lo que nuestros deseos y anhelos están en nuestro corazón y llegarlos a hacer realidad. Entonces, yo creo que al final uno con esas anécdotas se convierte en un ejemplo de, bueno, están locos, pero los locos llegan. Exacto, pero eso tiene que ver con mentalidad correcta, Totalmente. porque Daniel H. Oaks, en una conferencia que tuve con él, les decía, tienen su vida de experiencias felices y hermosas Ujú. para que vayan con ustedes en toda la eternidad y que sean su sustento cuando los momentos de sufrimiento lleguen a la vida. Qué genial. Y esa frase, al relacionar todo este punto, tú tuviste un lado A, un lado B. Y quiero
quiero que me lo expliques basado en una parte de tu capítulo 6. No me tienes que explicar el capítulo, pero sí Ujú. el título es totalmente profundo y demarca mucho el dolor, el impacto en mí y en mis víctimas. Sí. Lo que pasa en esta etapa es que creo, y lo voy a hablar de manera personal porque creo que es así como lo debo hacer, ¿verdad? Porque yo lo viví y es como me sentí en las circunstancias. Creo que al final venía llevando una vida en donde, bueno, yo era la estrella y el protagonista y todo estaba bien. Entonces no tenía la capacidad de ver alrededor un poco a los míos y las consecuencias de que lo que mis acciones iban a provocar en otros, porque al final yo era la estrella de mi propia película, ¿verdad? Cuando llego a este punto, ¿verdad? De la privación de libertad y me encuentro desnudo, ¿verdad? Sin recursos, y cuando te digo sin recursos es sin familia, sin un trabajo, sin dónde poder aplicar mi talento. Y ahí es donde yo uso la palabra desnudo, ¿verdad? Porque aparte en el proceso te desnudan, pero bueno, la analogía que quiero hacer es que te encuentras frente al espejo contigo mismo y entonces empiezas a esculcar, como tú bien lo decías hace un minuto, y lo dijo el pensador que tú comentaste, es de que empiezo a rezongar allá al fondo de mí, entonces, qué bueno ha pasado. Estaba enfocado en lo malo, en la vivencia presente, pero dije, bueno, lo que yo he vivido de repente me puede ayudar. Y yo empezaba a contar mis anécdotas bonitas, a recordarlas como algo bueno, pensando que en el futuro no iban a volver a regresar, ¿verdad? Atesorándolas como un buen recuerdo por si ese era el final. Entonces, pero encuentras en medio de esas anécdotas, en medio de esas experiencias, los recursos y dices, bueno, si has logrado tanto, si has avanzado, si la vida pues te ha dado, ¿por qué no puedes volver a intentarlo? ¿Por qué dejarte morir? ¿Por qué dejarte caer? Pero al final la mente es bien poderosa, ¿verdad? Y la mente a mí me decía, Raúl, ya esto terminó, tu carrera se acabó, tu familia no está, trabajo no tienes, esta es una realidad que no te pertenece, pero aquí estás. ¿Y entonces qué? ¿Verdad? Y entonces empiezas a reconstruirte en medio de esa soledad, en medio de ese vacío de todo lo que habías construido porque no lo tienes, a empezar a buscar como recursos, ¿verdad? Bueno, aquí está, y empiezas poco a poco a reconocer y te empiezas a reconstruir en base a esos buenos recuerdos, a esos buenos logros que has tenido en la vida, en base a lo que ya lograste alguna vez. Y yo regreso a Guatemala con el deseo de retomar y recobrar lo que ya la vida me había regalado, porque dije, bueno, yo no estoy muerto, entonces me pertenece todavía. Lo que tengo que hacer es encontrar el camino para volverlo a tener. Y hoy en el presente, Marco Tulio, te lo repito, ¿verdad? Ya lo tengo otra vez. Y eso le da pauta a un libro como este, ¿verdad? Pero tuve que cruzar el Niágara en bicicleta antes Sí, de eso. sí, yo sé que está de vuelta otra vez, pero no es el mismo Raúl. No, totalmente. No es el mismo Raúl. Y con esta pregunta, y antes de hacerte la pregunta, solo quiero decirle a cada uno de ustedes que no se pierdan este jueves 30 de abril a 6 de la tarde, hora de Nueva York. Sería 6 de la tarde, hora Guatemala, 8 de la noche, hora Nueva Nueva York. York, así, perdón. Ujú. Exacto, gracias. 8 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de Centroamérica, para que no te pierdas el lanzamiento del libro Mentalidad Correcta de Raúl Castañaza. Y en realidad va a tener unos panelistas que van a poder conversar. Ellos ya tuvieron la oportunidad de leer ciertas áreas del libro y Sí. poder conversar cómo Raúl llegó a esto. Y eh, vuelvo a decir esto, Raúl. ¿Qué consejo daría Raúl Castañaza basado en lo que hablamos de los dolores de ese capítulo? Creo que el gran aprendizaje en ese capítulo es reconocer que en este mundo no estás solo y que hay personas que valen muchísimo, ¿verdad? De ahí luego yo ese capítulo como que lo uní a lo de los pilares de mi vida porque yo reconocí que habían personas a las que le había hecho daño o que, bueno, que yo creía que les había hecho daño. En ese capítulo y en algunas cartas después hago el proceso del perdón. Reconozco también que hay víctimas, ¿verdad? De mis decisiones y siempre las han habido, pero
tuve que dejar el lado egoísta para reconocer que hay otras formas de llegar a las personas de manera como más resiliente. Creo que ahí voy a usar la palabra, ¿verdad? Reconocer que las otras demás personas, cuando están enojadas, tal vez están pasando por algo difícil. Yo a veces no tengo que aguantarlas, pero sí puedo comprenderlas. Y entonces cuando ya llegas a un momento de comprensión de cómo funcionan los demás y cómo funcionas tú, también te dan ganas de dar. Y creo que esa es la diferencia del Raúl Castañaza de antes del libro a el después del libro, ¿verdad? Yo ahora ya conecto con la gente, ya hago las cosas pensando en darle algo a los demás, ¿verdad? Mis pensamientos que están en mis redes todos los días, el podcast lo hago pensando en temas y cosas que pueden funcionarle a la gente, más que por satisfacerme a mí como comunicador y tener al artista más famoso en mis entrevistas, ahora lo veo más como en prestar un servicio a los demás y darle algo a los demás. Creo que ahí está la gran diferencia de lo que Raúl Castañaza aprende con mentalidad correcta, ¿verdad? Hacer, a servir. Creo que ahí está una de las grandes razones y creo que esa es una de las mejores versiones que yo he logrado de mí, ¿verdad? Poder pensar en los demás antes de pensar en mí, ¿verdad? También pienso en mí, pero, ¿verdad? Pero en el camino pienso también en los demás. El Y eso camino, incluye a tu familia y a tus amigos y a todo el mundo, ¿verdad, Marco Tulio? claro, definitivamente, y también los radioescuchas y aquellos que tú tienes la responsabilidad de que todos los días van y por su propia elección deciden colocar en su dial de radio y escucharte a ti. Sí, es cierto. Es una forma de un aporte. También lo he visto con los artistas, porque muchos artistas de los que has tenido están luchando para poder tener un lugar en el espacio de la música. Y a veces nadie les ha dado la oportunidad y ahí va Raúl Castañaza y les da una oportunidad en su programa para poder también ser una plataforma de empuje para ellos. Y es algo que todo lo que los que te hemos seguido lo hemos visto. Raúl, también, esta pregunta, ¿por qué? No, y tal vez la palabra no es por qué, pero ¿cómo es que nosotros como seres humanos dejamos de ver el peligro? Porque tú hablaste sobre tomar decisiones y las Uh -huh, consecuencias de las decisiones. uh -huh. Pero antes de que sucedan estas cosas, se venía rondando el peligro alrededor y a veces no somos capaces de verlo. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, personas como yo, ¿verdad? Que somos soñadores, nos desbordamos por la emoción, ¿verdad? Y siempre hemos pensado que lo que estamos haciendo está correcto, no vemos la maldad en las demás personas hasta que la aprendemos de manera, ¿verdad? Vivencial y en carne propia, pero creo que también viene un poco cultural, ¿verdad? O sea, los hispanos somos cariñosos, somos pegajosos, somos amorosos, somos amigables, o sea, no desconfiamos tan fácil de las personas hasta que nos hacen cosas. Y la verdad, yo crecí sin ver el peligro a mi alrededor. ¿Verdad? Yo creía en la bondad de las demás personas, siempre lo creí, lo sigo creyendo, de verdad, de corazón lo digo. Lo que pasa es que ya con las experiencias de la vida me han salido las antenitas que no me ven ustedes en el pelo que no tengo, pero la verdad es que ahí están, digamos, de manera imaginaria, muy atento a lo que pueda pasar. Y lo hago ahora cuando manejo, viendo para todos lados, ¿verdad? Porque ya siento que va a venir alguien a robarme mi teléfono o a somatarme el vidrio, cuando camino hacia algún lugar, cuando saludo a alguna persona, ¿verdad? Yo antes era los que, hola, y de una vez el abrazo, como que fuéramos grandes amigos, y mañana ya nos tomamos un café. Ahora soy un poquito más lento en ese proceso, pero la verdad es que no vemos la maldad, porque así nos enseñaron y está bien. Yo creo que la diferencia, y yo se lo diría a la gente, ¿verdad? O sea, tenga dos rayitas nada más de perspicacia para ver la maldad de las personas, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas intenciones en el mundo, ¿verdad? Y eso es claro. Y cuando pues ya ahora que trabajo proyectos como más grandes, me doy cuenta, ¿verdad? Que hay personas que tienen intereses diferentes a los míos, pero yo los aclaro desde el principio y les digo, bueno, creo que no estamos en la misma sintonía. Entonces creo que no va a funcionar, mejor ahorrémonos el tiempo para proceder, ¿verdad? Pero las personas que sí creo yo que se suman, que suben y que me van a, pues, regalar algo a mí, a mis oyentes y a mis seguidores y a todo, entonces estamos en la misma sintonía, démosle, pero ya uno a esta edad creo que ya tiene la perspicacia para detectar que sí, que no, aunque hay cosas pues que nunca cambian, ¿verdad? Pero hay cosas que sí, por la experiencia tenemos que mejorar. Raúl, ¿y cómo es el proceso interno de sanación cuando sabes que eres inocente, pero las circunstancias dictan otra cosa y tener la paciencia?
para que se Ujú. esclarezca. Mira, ahí es donde voy a mencionar al fabuloso tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo al final siempre sale a flote. De hecho, acaba de pasar otra situación muy similar en menos escala, ¿verdad? Pero le dije yo a esa persona con la que tuve una diferencia, le digo, ¿sabes qué? Está bien lo que está pasando, me alegra mucho que esté pasando. Y me dice, ¿cómo te vas a alegrar? Sí, me alegro mucho porque esto me da la pauta de que el tiempo me va a dar la razón. Te lo digo aquí claramente porque yo sé lo que está pasando y el tiempo me va a dar la razón. En este momento yo puedo ser el malo de la película, pero el tiempo me da la razón. Pero ahora yo lo sé, después de tener experiencias muy fuertes en mi vida, sé que el tiempo te da la razón, el tiempo te calma, el tiempo te da la sabiduría para aceptar, como dicen, ¿verdad? En los programas de 24/7, aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y ese es el primer paso, ¿verdad? Aceptar lo que no puedes cambiar, porque si no te vas a caer en esa lucha y la lucha va a ser en vano. Entonces, aceptamos lo que no podemos cambiar y damos el siguiente paso, porque al final creo que lo que vale la pena en cada uno de nosotros los seres humanos es llegar a ese punto de tranquilidad, de paz, de felicidad, de conciencia que lo que está pasando en tu vida en el presente es lo que debe de pasar y que las cosas malas que vengan las vas a afrontar con valentía, ¿verdad? Llegar a ese punto es muy difícil, para mí me ha llevado muchos años, pero creo que eso al final te prepara, porque siempre van a haber circunstancias malas, adversas, pero a mí me faltan vivir cosas que yo sé que las tengo que vivir, pero digo, bueno, yo creo que ya, como ya me crucé ese Ñagre en bicicleta, ahora creo que voy a comprarme una mejor bicicleta porque la voy a tener que pasar. La próxima bicicleta lo que me dará es la fuerza para pasarlo más rápido, ¿verdad? Porque lo voy a tener que pasar sí o sí. Entonces, creo que es lo que va haciendo la experiencia y el ser humano, pero la maldad ahí está, ¿verdad? Las demás personas pues tienen que asumir su propia responsabilidad y también yo asumir la mía, que creo que eso es lo que me ha hecho pues mejor persona hasta el día de hoy, cuando ya asumo que pues me equivoqué, ¿verdad? Tomé una mala decisión, mi respuesta no fue la adecuada, entonces lo asumo, pero continúo, ¿verdad? No me quedo enfrascado ahí y eso es lo que creo que nos da la salida más rápida. Raúl, y colocándolo desde esa perspectiva que estás hablando, eh, ¿cómo puedo decirlo? ¿Crees tú que Dios permitió esto realmente para elevarte a otro nivel? Bueno, yo ya he contado esta anécdota algunas veces y cuando yo estaba en el punto cero, que el punto cero para mí significó que estaba enfermo, de que había aceptado mi derrota y que yo ya no quería dar un paso más, ¿verdad? En medio de todos los medicamentos que recibía ahí en el lugar donde estaba, la única posibilidad de buscar el punto cero y regresar era hablarle a Dios. Y yo recuerdo que en medio de mi debilidad me logré tirar de la cama que era de metal, me logré tirar, me hinqué y le pedí a Dios que solo quería una cosa. Y le dije, quiero volver a ver a mi madre. Si tú me concedes eso, todo lo demás estará bien. Y recuerdo que después de eso yo veía como más inquietud de los médicos de recuperar mi salud. Empecé a ver las cosas distintas y yo decía, ¿será que Dios me va a dar la oportunidad? Y mira dónde estoy. Entonces, si tú me preguntas si Dios tuvo que ver, Él tuvo todo que ver. Todo que ver y mi mínima voluntad de pedirle un solo deseo y que Él me lo haya concedido. Yo soy el hombre más agradecido del mundo. O sea, Dios ha estado conmigo siempre. Lo que pasa es que yo nunca había llegado a un punto cero para poder platicar con Él y decirle que era lo que yo quería. Él siempre me había escuchado. Lo que pasa es que yo no estaba consciente que él me estaba escuchando hasta ese momento. De ahí para acá, las cosas han cambiado. Bien, Raúl, excelente, excelente. Es realmente como cuando uno le entrega su vida a Dios, realmente las cosas cambian. Así es, Y yo creo que más bien, aunque la prueba fue muy dura, la prueba te rescató, así es. porque si no, la historia sería otra. Sí, ya sería un recuerdo. Sí, sería un recuerdo. Y qué bueno que no es así, porque estamos disfrutando de él. Nos quedan aproximadamente 8 minutos, Raúl. Entonces les decimos, no se pierdan el lanzamiento del libro Mentalidad Correcta este jueves 30 de abril, 8 de la noche, hora de Nueva York.
6 de la tarde, hora de Centroamérica, el libro de Raúl Castañaza, que ve la luz después de cuánto tiempo. Y créanme de que cuando termine la entrevista, ese Carlos me va a decir, híjole, te veniste por la más fea, me vas a decir. Raúlito, eh, quiero colocarlo de esta manera, y lo estaba leyendo en tu libro, pero dice, este libro no es un texto teórico ni una justificación del pasado, sino el resultado de un proceso personal que llevó a detenerme, a evaluar mis decisiones, a replantear conscientemente mi forma de pensar y vivir. Y Mentalidad Correcta está estructurado en 3 partes. ¿Podemos decir brevemente esas 3 partes? Si me ayudas, porque no tengo como los títulos en este momento frente a mí, pero la verdad es que, mira, El yo, despertar de conciencia es el uno. sí, el despertar, y yo quise, digamos, como la primera parte que fuera compartir con la gente el programa que me salvó a mí, ¿verdad? Que era el de DTRM. Entonces viene en el libro como una parte importante, ¿verdad? Luego viene toda la parte como más humana y un poco más de la historia. Por eso tal vez la gente al principio va a decir, ¿y esto qué es? Pues es un manual o qué es, pero es un programa que a mí me salvó la vida, ¿verdad? En esos años. Y yo solo quiero compartir a la gente porque puede ser como un proceso de salvación. Y creo que ese es como un proceso de análisis, como un proceso de repente empezar por ahí, como yo empecé, ¿verdad? Por eso es que lo que decías es textual, ¿verdad? Para mí fue ese el proceso que yo llevé y que me ha traído hasta el día de hoy. Luego, pues ya viene la parte como de reconstrucción, ¿verdad? Las cartas, el perdón, y luego viene las cartas finales en donde realmente creo que ahí la gente va a conectar mucho con mi historia porque es donde yo me quedo con todas las dudas de mi presente que estaba viviendo y cómo yo planteo algunas ideas del futuro, ¿verdad? Que ya han pasado algunos años desde que escribí la última letra de ese libro, pero yo estaba con muchas buenas expectativas. La verdad es que la última parte creo que es la más intensa, ¿verdad? Donde yo narro incluso un proceso de deportación. Para quienes lo han vivido seguramente se van a identificar conmigo, ¿verdad? Lo humillante, lo terrible, pero aparte llevaba la emoción de regresar a tu casa, ver a los tuyos, retomar tu realidad. Entonces, es una parte muy emotiva. Yo creo que esas son como las generalidades del libro. Yo sé que cuando lo lean ahí van a encontrar muchas cosas más, pero creo que hay mucho de la esencia y les digo sinceramente, y Marco Tulio, te lo cuento a ti, yo creo que tú lo sabes, ¿verdad? Este libro yo no lo toqué en muchos años Ujú. porque quería que la gente viviera lo que realmente pasó, de la manera como yo lo estaba sintiendo en ese momento. Entonces no tiene muchas, digamos, modificaciones editoriales por eso mismo, porque yo se lo dije al editor, ¿verdad? No quiero que la gente sepa lo que viví, como lo estaba viviendo en ese momento, porque si yo después de 5, 8 años y ahora que me siento bien, que ya regresé a la radio, que ya otra vez el Raúl es famoso, ¿verdad? Lo voy a querer poner bonito y no va a funcionar. Entonces, la verdad es que van a leer algunas partes muy crudas, pero es la realidad. Y eso es lo que tiene Mentalidad Correcta, mucha de la realidad de lo que se vivió en ese momento. Perfecto, perfecto. Y gracias, Raúl. Dijiste algo interesante. Dijiste eh, lo que el tiempo te dio y los procesos de humillación y el hecho de decir, bueno, merezco la oportunidad y buscar y luchar por la oportunidad. Les voy a comentar, y también hablaste sobre que hace mucho tiempo ya habías terminado de escribir el libro. De hecho, el libro pasó varias revisiones por diferentes lados, Ujú. buscando el camino, cómo ver la luz. Les quiero comentar que en el año 2019, porque efectivamente Raúl desapareció de redes y de todo, y los que teníamos comunicación con él, me recuerdo que en el 2019, me imagino que recién retornando posteaste algo donde ya daba señales de vida. Entonces lo llamé por Messenger. Y, y en esa plática, por la misma confianza y las cosas que hablamos con Raúl, él me contó ya de primera mano lo que había vivido en esos años. Y me recuerdo que me dijo, fíjate que estoy pensando y estoy escribiendo un libro, 2019. Estamos hablando hace 7 años. Escribiendo un libro que estoy recapitulando todo esto que he vivido, porque no crean que este libro empezó a escribirse en ese tiempo. Raúl empezó a escribir este libro desde que estaba allá, con Ujú. apuntes, las estructuras y todo. El sabor del libro
en su primera mano terminado tipo 2019, 2020, porque la pandemia te dio mucho chance Sí. para poder terminar el manuscrito. El sabor de esa época al sabor de ahora, ¿qué diferencias tiene? Uy, y a mí lo que me parece es que es increíble. Sabes que estoy en un punto en donde yo digo, de verdad me pasó esto a mí. Es que me siento tan pleno ahora, tan ideal con todas las cosas que me están pasando en la actualidad, que todo ha ido mejorando muy bien, mi familia está bien, en el trabajo me siento óptimo. Entonces, regresar a esos momentos hasta me parece fantasioso. Siento como que, te lo soy sincero, como que fue una película en mi vida que de verdad todavía me pregunto. Por eso es que le quise dejar ese valor al libro tal cual lo escribí justamente en los años que estás diciendo, ¿verdad? 18 que yo regresé en septiembre del 18. O sea, 18 digamos no cuenta porque en esos meses andaba yo, ¿verdad? Tratando de Patriarca. reubicarme y que me dieran una brújula para ver por dónde. Entonces creo que 19 viene en 20 la pandemia y justamente ahí le di forma. Yo diría que hasta el 21 quedó como ya plasmado, disque ordenado en mi cabeza y ordenado en la computadora, como más o menos podía ser el libro de mentalidad correcta. Pero, o sea, te he de decir de que siento que fue una película, o sea, una película extraña, una película de acción que a mí me gusta ver en donde hay un malo, un bueno, hay intriga, hay de todo, hay acción. Así siento que pasó esa etapa. Eh, pero le doy gracias a Dios que lo sienta de esa manera, porque si yo estuviera viviendo ese presente todavía en mi vida actual, creo que sería muy difícil para mí poder asumir. De hecho, te he de decir, una de las grandes lecciones, yo no sé si lo saben o se los han contado en alguna historia. Marco Tulio, esta es la primera vez que lo voy a contar. Regularmente cuando uno está en un lugar privado de libertad, uno se tatúa. ¿Y sabes por qué se tatúa uno? Porque es como simbólico para no volver a regresar. No sé si lo habías escuchado antes. No, nunca. Yo lo hice también, ¿verdad? Me tatué con la idea de no regresar, pero bueno, ¿por qué te lo menciono? Porque, o sea, hay como ritos, hay como cosas que suceden ahí que uno como que las tiene que pensar y hacer como para pensar de que el futuro va a ser mejor, ¿verdad? Sin saber si es cierto o no, porque al final son pláticas de pasillo, ideas que se cuentan por ahí, porque hay gente que ella tiene como 5 o 10 tatuajes hechos ahí, o sea que van y vienen. Pero, ajá, pero para algunos en nuestra idiosincrasia y en nuestra ignorancia y en nuestra forma de ver, no, yo no quiero regresar aquí. Recuerdo que un paisano fue el que me dijo, bueno, mano, tatuémonos porque aquí hay que tatuarse. Y bueno, yo me tatué también. O sea, tengo mi tatuaje de esos días y esos años. Pero para regresando a lo que me preguntabas, era de que definitivamente para mí es como una película de esas de Hollywood, lo que sucedió en mi vida. Y creo que te soy sincero, me he tomado el tiempo de revisar, o sea, de como volver a leer las partes más crudas de mi libro, porque quiero vivir este momento tan bonito que me está pasando, ¿verdad? Y quiero también que la gente, porque ya estoy empezando a recibir algunos feedback de lo que es el libro de ti, de otra amiga y otra persona más, que son los únicos que han tenido, pues, como acceso al manuscrito. Y me parece que, o sea, la forma en que me hablan y me dice, uy, chica, Raúl, ¿cómo sobreviviste a eso? Una amiga me dice, mira, lloré como a mares. Y yo digo, bueno, no era como mi intención, pero tal vez en ese tiempo yo estaba llorando y me estaba admirando también de las cosas que estaba viviendo. Pero ya eso pasó. Y lo siento así, Marco Tulio. O sea, te digo, ya pasó. Y lo siento tan fehaciente que eso es lo que me da el valor de poder contar mi historia, porque ya sé que ya pasó, que yo ya lo superé. ¿Verdad? Pero te decía lo de los tatuajes porque una de las cosas que te dicen es, bueno, cuando salgas, incluso dan terapia y te dicen, bueno, se terminó este capítulo, usted decide si lo cuenta o no lo cuenta y si quiere, páselo. Lo más fácil es pasar el capítulo, ¿verdad, Marco Tulio? Olvidarte de todo lo que pasó. Me tomé unas mis vacaciones forzosas o estuve por ahí, uno dice cosas que no debe y ya se acabó y le caías la boca a todo el mundo y seguís adelante. Ese era creo que el camino más fácil. Pero algo en Raúl Castañaza le dijo, no, no puedes hacer eso, si es que lo viviste. Es que fue parte de tu realidad y de tu vida, aunque hoy parezca una película, de verdad lo viviste, Raúl Castañaza, algo te dejó, y si me dejó mucho a mí, también le puede dejar a alguien, así que háganle, porque la historia ahí viene y fue real, o sea, así te lo pongo. Entonces lo pongo de esta manera y te hago la pregunta, ¿qué tan sanador fue escribir el libro para ti? Creo que fue muy sanador.
porque hice un repaso de todos los años de lo que fue sucediendo ahí, porque como tú mismo lo describiste en algún momento, yo iba como mandando información, ¿verdad? Semana a semana, de repente tenía un manuscrito bonito, lo mandaba a Guatemala, después tenía, y llegaban a mí tal cosa, mis diplomas, todo lo que iba recibiendo de todo lo que iba trabajando, lo iba enviando. Cuando regresé aquí, encontré cajas de cosas que yo había mandado y ordenar eso y ponerle una forma y pensar que podía llegar a ser un libro o eso, o sea, realmente fue como una tarea de siempre, ¿verdad? Tú creo que podría responderte a tu pregunta de cuántos años lleva este proyecto y creo que lo inicié conscientemente, empecé a mandar información, creo que en el 2016, yo creo que ya vamos para 10 años de estar construyendo este proyecto. Creo yo, sin temor a equivocarme, que han sido 10 años desde que empecé yo a mandar información y cosas que podían servirme hasta este momento, más o menos. Cómo miras tu futuro? Porque yo sé cómo mirabas tu futuro cuando regresaste, Ujú. sé cómo vives tu presente y cómo miras tu futuro sin que ese fantasma esté ahora en tu vida. Pues sabes que yo lo miro con mucho agradecimiento. Creo y siento que todo lo que puede venir de mentalidad correcta va a ser bueno, pero no lo sé con certeza porque, bueno, tú ya escribiste un libro y sabes el camino que has recorrido a partir de su lanzamiento. Yo no lo he vivido, pero lo que parece ser a partir de este momento es que mi vida va a cambiar. Yo siento que mi vida va a cambiar porque voy a tener que hablar de esto con más propiedad, con más tiempo, ¿verdad? Yo me veo contándole a la gente la historia con un poquito más de detalle, ¿verdad? Subiéndome a un escenario a platicar de esta historia. Veo cosas que actualmente no están pasando, pero creo que Mentalidad Correcta, el libro, me lo pueden traer, ¿verdad? Y ya las voy como visualizando muy levemente, pero no tengo realmente el panorama completo del futuro, ¿verdad? Pero sé que mucho de mi futuro tiene que ver con este libro. Lo siento así, pero bueno, espero en Dios que también me dé la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Que la radio, tú sabes, y todo eso, pero siento que Mentalidad Correcta es mi nueva etapa de vida. Lo siento así y espero que así sea, porque la verdad me gustaría mucho contar la historia de aquí hasta el fin de mis días. No, y es correcto. O sea, y esa viene a la siguiente pregunta, Raúl, que es, viendo la naturaleza de tu historia, el contexto de cómo está manejado el libro, cómo está manejado, cómo está estructurado, cómo está diseñado, ¿estás listo para este paso a los grandes escenarios? Porque esa es una historia que no se va a quedar solo en Guatemala, sino es una historia que no es típica, es una historia atípica por todo lo que he mencionado. Pues no sé si estaré listo, pero la historia está lista. O sea, Raúl Castañaza está listo por la historia que vivió, ¿verdad? Estoy dispuesto, creo que como todo, ¿verdad? Marco Tulio necesita una estructura, necesita una guía, pero así fue con el libro. O sea, el libro, si yo no hubiera seguido el consejo de ustedes, de ti, Marco Tulio, que me hubieras dado como luz en el camino del editorial, que me fueron como, como poniendo, bueno, Raúl, esta es la realidad de tu libro, entonces hay que hacer estas cosas. Creo que así podrían venir cosas muy buenas para mentalidad correcta. Creo que también una virtud que te da una experiencia como esta es que ya aprendes a escuchar y pides ayuda si la necesitas. Entonces, si en todo caso se me trabaran las carretas en algo más grande que viniera con mentalidad correcta, yo pediría ayuda, pero creo que sí, o sea, y de verdad me encantaría dedicarme a esto, ¿verdad? Yo sé que por ahí, no sé, hasta presiento que un día vamos a colaborar en otros libros y bueno, ya uno sueña, te lo Sí. dije desde el principio, Raúl Castañaz es soñador, ¿verdad? Y alguien me preguntó hace algunos días, bueno, ¿este es el primero de muchos o es el único? Les digo yo, no, lamentablemente creo que van a ser otros libros más si Dios me da la vida y me Lamentablemente. das la oportunidad, así que me van a tener que aguantar porque yo creo que no me voy a poder quedar quieto. La verdad, después de este buen sabor de boca que me está dejando a pesar de los años, creo que sí, no sé. Y ya vi que me van a hablar y van a decir, hagamos algo, y yo voy a decir que sí, y vamos a seguir. No, y les contaré porque realmente fue así. Raúl siempre, siempre tuve en mi mente que Raúl estaba lanzando un libro que no salía. Y siempre que hablábamos, Raúlito, ¿cómo va el libro? ¿Y cómo va el libro? Y ya pasó esta Bien, bien, te revisión, ya decía pasó yo, esto, bien, ya va bien. bien, amigo, Ya, gracias. ya sí, ya lo tienen que tal editorial y todo, y no había forma, ¿verdad?
No. Cuando de repente le digo, Raúl, fíjate que va a salir mi libro y te quiero como panelista y esto y el otro. Y Raúl se me quedó así como, ¿cómo? Y entonces, Ajá. ¿qué ¿Y a qué pasó? horas? ¿Y a qué horas Ajá. pasó eso? Y yo manejé muy herméticamente lo de mi libro y había sido coautor de un libro anteriormente. Yo fui muy hermético con la información y Raúl puede testificar sobre eso, ¿verdad? Ujú. Porque él recibió después del lanzamiento, en un tiempo recibió el manuscrito que yo le compartí. Cuando yo le dije, Sí. fíjate que mi editorial y ta, 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 ta. Y realmente eh, revive, ha sido una bendición para mí y creo que para ti también, porque la forma tan profesional de dirigirnos, y me pongo como partícipe, de dirigirnos y de darnos la esperanza y la seguridad de que el material está en buenas manos y que va a salir. Sabes que yo los momentos de ansiedad que he vivido por el proceso del libro han sido porque han venido de mi mente, no porque realmente la editorial me haya causado alguna incomodidad, sino al contrario, ¿verdad? Siempre, Blanca siempre ha estado muy atenta a todas mis inquietudes, a todo lo que he llevado. Y bueno, y recordando un poquito lo que decías, la verdad que si Marco Tulio no hubiera lanzado un libro, a mí no me hubiera hecho clic lanzar el mío. O sea, la verdad es que eres el Ah, culpable de que sí, yo porque esté. yo te llamé y te dije, Raúl, ¿y el tuyo? Ajá, y entonces yo, ay, contame cómo es la cosa, y me subí al barco de inmediato, ¿verdad? Y aquí estamos a pocas horas de lanzar el libro de Mentalidad Correcta, así que, en verdad, yo te digo, Marco Tulio, voy a estar agradecido con tu amistad de toda la vida, pero ante todo voy a estar agradecido por el presente, ¿verdad? Y la oportunidad que le has dado a mi proyecto llamado Mentalidad Correcta, y con tu entusiasmo, con tu tranquilidad, con tu resiliencia hacia mí, hacia mi proyecto, el confiar y creer que puede ser algo bueno para las demás personas, eso no tiene precio. No tiene precio porque es como nadar hacia el otro lado del lago a ciegas, ¿verdad? Y sin saber qué pueda pasar. Pero ya después se han sumado, pues, la editorial, ¿verdad? Ellos han leído, el editor me dice, wow, o sea, no tenemos un libro de este tipo acá. Y me han dicho cosas que la verdad, me han impresionado y siento que al final creo que se tomó la decisión correcta, ¿verdad? Valga la redundancia entre mentalidad correcta y decisión correcta, pero estamos ya subidos en el barco y vamos a darle en nombre de Dios a todo lo que venga como consecuencia de este lanzamiento que ya es en pocas horas y Yo ay, creo, Dios mío, qué nervios. sí, pero eso quitará también muchas telarañas, muchas cosas. Sí. Definitivamente les quiero comentar solo por de las cosas personales, de experiencias personales, para que ustedes conozcan un poco mejor al hombre que va a lanzar este libro, a Raúl Castañaza. Hace aproximadamente unos 30 años, en diciembre de este año, Raúl estaba empezando, trabajábamos en radio y yo me iba a ir a vivir al extranjero y Raúl empezaba a trabajar. Si él tiene un corazón de niño, sí, sí tiene un corazón de niño todavía. De hecho, pregúntenle, escribió una canción que se llama Dale de comer al conejito. Eh, Ay, Dios Y mío. entonces, Marco Tulio, me estás poniendo en evidencia. correcto, correcto. Digo, hoy ha sido ventaneado por todos lados, pero Sí. Raúl hizo, hizo algo que yo siempre se lo voy a agradecer. Eh, yo, antes de irme, Raúl vino e hizo un cheque que yo tengo guardado. Yo sabía que Raúl no tenía dinero, no tenía mucho dinero. Era una buena parte de su salario, de sus primeros salarios. Y hizo un cheque por 1,000 quetzales. Y me dijo, para que compres cosas, ahora que te vas a ir a vivir al extranjero. El cheque nunca lo cambié, por eso lo tengo conmigo. Pero vi a alguien que en su buena labor de amistad y su sinceridad se quitó parte de él para podérmelo dar a mí. Muchos años después yo le mandé una copia del cheque, una fotografía a Raúl. Y ese es Raúl Castañaza. Y para los que lo conocemos, sabemos de que es alguien que se quita de sí para dar. Eh, alguien que ha bailado con lo más bueno y también ha bailado con la más fea. Pero que hay algo que lo más duro de su vida no le pudo quitar y fue su humanidad.
y esa humanidad yo la he visto potencializada a raíz de una experiencia tan dura como la que él vivió, pero que ahora nos hace copartícipes a todos nosotros para que podamos comprender de que siempre ahí Dios nos da más oportunidades. Yo te felicito, Raúl, en todo este proceso. Te he visto crecer, te he visto estresado, con angustia, con decepción, con alegría, bajo un sueño de ayudar a los demás. Mentalidad Correcta es un libro que viene para, no para contarle historias a Raúl Castañaza, viene para que pueda ayudarte a ti a ser mejor, a que nosotros seamos mejor y que sepamos de que el trabajo, la fe, la persistencia, la creencia en un ser supremo transforma vidas, aunque estés en el punto cero de tu vida. Raúl, ¿algo que quieras decir antes de finalizar? Pues no sé, yo creo que tienes que escribir mi editorial de aquí en adelante, por favor, porque no hay mejor descripción de lo que acabas de hacer y decir. Y me admira mucho, la verdad que a veces siento que no merezco ese tipo de palabras tan bonitas en mi vida, pero al final somos naturaleza, somos amistad, somos amor, somos paz, somos tranquilidad, somos alborotos, somos de todos los seres humanos. Entonces, creo que permitirnos contar estas historias, compartir nuestros conocimientos, vivir el día a día, ¿verdad? Yo, la verdad que asumo mi responsabilidad. Todavía hay gente que me dice, Raúl, te estás como que el mundo se te va a acabar, para un poquito, descansa. Y les digo yo descanso muchísimo. Lo que pasa es que yo, yo vine a vivir mi vida y quiero vivirla así, con lo malo y con lo bueno y estoy listo para eso. Entonces, por eso es que me van a ver feliz, me van a ver en conciertos, me van a ver en mis eventos, me van a ver haciendo mis programas, ¿verdad? Me van a ver promocionando mentalidad correcta, porque eso es lo que a Raúl Castañaza le corresponde hacer en esta vida. Y Marco Tulio, de nueva cuenta, no sé si el día de lanzamiento voy a tener la oportunidad de decírtelo, pero te lo digo ahorita personalmente, gracias por formar parte de Mentalidad Correcta, porque sí lo eres, ¿verdad? Lo eres, parte fundamental. Eres un motor que llegó a crear este proyecto y no me abandones, por favor, en el camino porque tienes más experiencia que yo. No te Pero muchas preocupes, gracias. Que Dios te bendiga nos mucho. verán juntos en Filgua. Eso es seguro, Amén. ahí Hecho, hecho, estaremos. hecho. Me gusta, me gusta. Raúl, solo una última pregunta. Si Dios te llamara ahora, Ujú. ¿qué le dirías? Yo le diría que gracias. Es que no estaría más que agradecido y decirle, vámonos, vámonos con todo. Yo creo que hasta me diste de más. O sea, yo me tardé porque me tocaba en aquel día. ¿Te acordás que te pedí que quería volver a ver a mi madre? Ese día me tocaba. Y tú me dejaste muchos años más para volver a disfrutar de las cosas, de mis talentos, de poder darme la oportunidad de contar una historia. Así que vámonos, no pasa nada, te lo agradezco mucho, estoy listo. Y ahí les dejo mentalidad correcta, por favor. Increíble las palabras que nos ha dado Raúl Castañaza, por eso es que tú no te puedes perder el lanzamiento este jueves 30 de abril, 8 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de Centroamérica. Les informamos que a partir de las 6 de la tarde, hora de Nueva York, 4 de la tarde, hora de Centroamérica, se abrirá o se aperturará la venta en Amazon del libro de Raúl Castañaza. Tendrá un precio de oferta de lanzamiento ese día, tanto la versión digital, que tendrá una oferta, y también puedes hacer tu pedido en la versión impresa. Lo importante es que lo obtengas. Obténlo porque es un material que realmente al leerlo te llenará de esperanza, te llenará de alegría, te llenará de gratitud y te hará reflexionar de etapas de tu vida. Y eso es algo Wow. sumamente importante. Entonces, Raúl, nos vemos el jueves.
Qué emoción, mucha gente, de verdad, muchas gracias a toda la gente que ya son parte de la familia de Mentalidad Correcta. Estamos creando una comunidad muy bonita, desde los que repostean los pensamientos de todos los días hasta mis invitados en el podcast y a los que ahora van a ser parte de este libro que a partir del jueves van a poder tener en sus manos o de manera digital. Muchas, muchas, muchas gracias y que este libro, pues como me sirvió a mí para un cambio, para ser una mejor persona, para vivir hoy en esta plenitud y ojalá pueda llegar a ustedes de esa manera. Marco Tulio, de nuevo, muchas gracias y gracias por ser parte de esto de Mentalidad Correcta. Familia, como lo dijo Marco Tulio, no se lo pierdan, jueves 8 de la noche, hora Nueva York, 6 de la tarde, hora Centroamérica, y por aquí nos vemos y bueno, agárrense porque ya sale Mentalidad Correcta y hasta yo me voy a agarrar, no sé de Sí, sí, dónde, sí. pero vámonos. Tus redes, Raúl? Claro que sí, me pueden encontrar en las redes como Raúl Castañaza. Dios me concedió hasta un apellido extraño, así que me encuentran fácilmente Raúl Castañaza. Y también en Instagram ya está creada la cuenta de Mentalidad Correcta. Cualquiera de los dos caminos, pues nos encuentran y ahí, por supuesto, les vamos a estar compartiendo enlaces de la venta del libro y todo lo que venga para Mentalidad Correcta estará ahí en las redes como Raúl Castañaza y Mentalidad Correcta. Marco Tulio, un abrazo virtual para ti. Espero dártelo pronto, de verdad. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente va a ser un gusto para mí poder estar contigo el jueves y a ti te invitamos para que no faltes. Raúl, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.